Hola, buenas tardes a todos. No sé si se oye. Sí, bien. Bueno, en nombre de la Asociación Aranjuez y la Cultura os doy la bienvenida a la segunda edición de las sesiones. Este año girará en torno a la idea del viaje. Antes de nada, quisiera dar las gracias a la universidad por cedernos este espacio, al Festival de Música Antigua por colaborar con nosotros, así como al Jardín del Hotel Jardín de Aranjuez y el Rana Verde, que también colabora con nosotros. Bueno, este año se cumplen los 500 años del viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo. Y con ese motivo, pues hemos traído a un ilustre viajero que se llama Enric González, periodista de los más notables de nuestro país, con un currículum muy extenso y que ha sido corresponsal pues, en muchas ciudades del mundo, pues ellas pues Nueva York, Londres, París, Jerusalén, Buenos Aires, etcétera, etcétera. Bueno, tiene un gran amor por la literatura y también es escritor y ha volcado muchas de sus experiencias en varios libros de viajes, bueno, que pues, son las famosas historias completas, historias de Londres, historias de Nueva York, historias de Roma, que, bueno, pues gracias a su transcripción, digamos, de sus experiencias, pues nosotros también podemos profundizar un poquito en cómo se vive en esas ciudades, cuál es la esencia de esas ciudades. Porque, bueno, todos sabemos, hoy vamos a hablar, va a hablar Enric de viajes calamitosos, que son casi la mayoría de los viajes, ¿no? Los míos sí. Luego tenemos los viajes asociados un poco al turismo, a las vacaciones en la playa, a las vacaciones, a descansar un poco del trabajo. Pero en realidad los viajes, pues casi siempre desde los primeros viajes del hombre buscando comida y buscando cobijo y buscando mejores sitios donde prosperar, pues han sido todos viajes realmente calamitosos. Bueno, el medio de transporte menos calamitoso que existe y más barato es el libro. Abrimos un libro, viajamos en el tiempo, viajamos en el espacio e incluso podemos transformarnos en otras personas. Y bueno, pues gracias a personas como Enric que viajan por ahí y intentan entender de qué va el asunto y luego nos lo cuentan, pues podemos evitarnos un poco de calamidad. Entonces, bueno, agradecerle eso, agradecerle también que esté aquí porque es complicado pillarle, tiene una agenda muy apretada. Hace 2 semanas estaba en Inglaterra cubriendo la muerte de Isabel de Inglaterra, hace muy poco estaba en Italia cubriendo las elecciones de Italia, que eso sí que tiene mérito porque eso no hay nadie que lo entienda. Y entonces, pues nada, yo creo que voy a ir abreviando, no vaya a ser que le llamen en cualquier momento. O que me escape. Antes de que se escapen ustedes. Y se tenga que ir si nos quedemos a mitad de la charla. Entonces, bueno, nada más. Y gracias a todos por venir y a ti por la esencia. Pido disculpas de antemano. Normalmente yo empiezo como en serio, intentando hacer algo decente, pero luego todo degenera en una serie de batallitas innobles y historietas de esas que se están en escena. No creo que esto vaya a ser muy destructivo, pero al menos intentaré que sea breve. No sabía que este año la cosa iba de viajes. No sé si me lo dije. Sí me lo dijiste. Pues entonces lo olvidé, quedó en el subconsciente cuando me pedisteis, ¿pero de qué vas a hablar? Pero bueno, los viajes siempre sirven para todo. Un roto, un descosido, viajes calamitosos, que son los que tienen más gracia. Y aquí estamos. Días que la gente siempre ha viajado y si tuviéramos que hablar en serio de viajes,
No sé si esto está puesto. Ahora sí. Ahora que qué presencia tornadora. Bueno, esto es otra cosa. Tendríamos que hablar de eso, de migraciones y del Homo sapiens que sale a pie de África y coloniza el mundo. Los vikingos de América, de Magallanes y Elcano. Realmente no soy la persona más indicada para todo esto. Hay un libro bastante interesante que se llama Los Europeos, que cuenta cómo Europa, la idea que tenemos de Europa, se constituye en el siglo XIX gracias al tren. El Gran Tour existía al menos desde el siglo XVII. Los aristócratas europeos, cuando llegaban a la mayoría de edad, hacían el Gran Tour por Europa, veían los monumentos del pasado y demás, eran viajes de esos de años. En 1814, diría yo, no, 1840 y algo, cuando empiezan a crearse líneas férreas y los trenes empiezan a circular, el Gran Tour se democratiza un poco en este libro que he citado. Se cuenta como la inauguración del tren París-Bruselas fue la bomba, porque permitía recorrer los 300 kilómetros de distancia en solo 12 horas. Entonces hubo un gran banquete, la sensación en diligencia se tardaba al menos 24, normalmente 30, y durmiendo en el carrecoche. Entonces, bueno, eso empezó a crear un cierto sentido de colectivo. Al mismo tiempo, los europeos escapaban a América, pero los que se quedaban empezaron a moverse. El siglo XIX es el primero de las grandes migraciones internas, gracias al tren. Sobre todo, la primera gran migración es de italianos hacia Francia, ya desde mediados del XIX. Y vamos constituyendo esta idea de continente y de comunidad. A partir de entonces, acabando ya con los Erasmus, que bueno, ayudan a que la gente se conozca mejor. Esto era al principio un poco en serio. La verdad es que estaba ahí fuera en la calle y se me ha ocurrido que la novela surge de un viaje. Puede considerarse que las primeras novelas son del siglo XVI, pero no sostengo, y no creo que nadie vaya a llevarme la contraria porque son ustedes educados, que la primera novela es la Ilíada, porque Homero hace algo muy interesante. El relato empieza con Aquiles en su tienda, es decir, a la mitad de la aventura. Luego vuelve para atrás y averiguas el rapto de la esposa de Menelao, los espartanos cargadísimos, quieren ir a Troya y tal, y acabas entendiendo por qué Aquiles está de mal humor en su tienda. Bueno, es lo que tienen los viajes, son absolutamente socorridos. Yo no soy muy viajero. Yo soy sedentario, más bien multisedentario. O sea, me quedo en los sitios, pero luego me voy. El desplazamiento en sí me parece fatigoso y si pudiera evitarlo, lo evitaría. O sea, si existiera teletransportación, no dudaría ni un momento, y más ahora que los aeropuertos funcionan como cárceles. Entras en un aeropuerto es como entrar en una cárcel. Es posible que no todos ustedes hayan estado en una cárcel. Pero funciona así, o sea, tienes que vaciar tus bolsillos, gente que te mira muy mal te echa la bronca y luego te meten en fila y te encierran por un tiempo indeterminado. Normalmente en la cárcel se pasa más tiempo, aunque hay viajes que dan bastante de sí también. Vamos por un viaje calamitoso
y luego ya empezaré a desbarrar con las batallitas y ya poder ir desfilando. Hubo un tipo que se llamaba Ashley Cherry Garber, que escribió un libro titulado El peor viaje del mundo. Y lo había hecho él y era bastante verdad. Fue un viaje instructivo para él, porque le arruinó la vida y le enseñó que era un cobarde, cosa que él no sospechaba para nada. Este fue el hombre que en 1812, en 1912, salió a buscar a la expedición de Scott en la Antártida. La expedición de Scott llevaba 2 años por allí, se les suponía, en el mejor de los casos, perdidos, no debían tener víveres ya. Entonces el hombre, que no era militar ni nada, era un señor pues, que tenía posibles y le gustaba la aventura, se fue a la Antártida a buscarlos. Llevaba sus trineos, sus perros. Ahora tengo la tentación de contar una batallita mía con trineos y perros, pero pues vamos a contenernos un poco. El hombre desembarcó y empezó a recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros por la ruta donde suponía que podía encontrar la expedición de Scott, que volvía. Entonces no se sabía nada de esto, pero volvía con un fracaso a cuestas tremendo, porque había llegado al Polo Sur y se encontró con que Amundsen, noruego, ya había dejado ahí la inscripción de que había llegado él, por lo cual Scott era segundo y llegó para nada. Llegó, algo haría, no sabemos qué, y se volvió. El problema del hombre que tenía que rescatarle es que después de tantos kilómetros se encontró con una ventisca espantosa, temperaturas de 50 bajo cero, y decidió parar. Tomó un campamento y se paró. Lo que no sabía, también se supo después, es que justo al lado estaba muriendo la expedición de Scott. Los últimos supervivientes de la expedición estaban muriendo de todo. Tenían botulismo, tuberculosis, eso que llaman caquexia, que es morirse de hambre, y otras cosas varias. Estaban muriéndose y él podía haber llegado. Eran unos kilómetros. Pero se paró. Claro, el hombre del Seniel pues encontró los cadáveres. Scott tenía su última nota en la mano. Cuando él intentó sacar la nota de la mano, se llevó el brazo congelado consigo. Fue todo muy siniestro. La cosa es que volvió con los restos de la expedición y contó la verdad. Y empezaron a llegarle plumas, no sé, los más antiguos hablan de una novela y una peli que se llamaba Las 4 plumas, que te enviaban plumas cuando eras un cobarde. Y este pobre hombre, Cherry, pues quedó como un cobarde, porque no había hecho esos kilómetros de más, él no sabía. Pues escribió ese viaje, el peor viaje del mundo, dijo que una expedición polar era la manera más rápida de pasarlo lo peor posible, y seguramente tenía razón. Y aunque se casó con una mujer riquísima, era alto, guapo, vivió hasta el año 59, se apuró mucho, se quedó amargado de por vida, porque hizo aquel viaje para nada, bueno, para nada, para que sus conciudadanos le consideraran un cobarde. Yo no sé si han hecho alguna expedición polar poco a la antigua. Es bastante desagradable, realmente. Yo hice una cosa brevísima, de 24 horas, solo una noche fuera, aunque era diciembre, esto era el Polo Norte, y era oscuro las 24 horas, con lo cual te parabas cuando querías descansar y ya está.
Pero uno tiende a pensar que esto del trineo de perros es que te montas y te llevan unos perros. Pero no es exactamente así. En las cuestas los perros no tiran. O sea, tienes que sacar tú la pierna y empujar el trineo. Pero al mismo tiempo tienes que procurar que no se te caiga el fusil, porque te dan un fusil por si aparece un oso polar. Yo tenía clarísimo, soy incapaz de dispararle a un pájaro como él disparar a un oso. Claro, no sabes lo que vas a hacer. Pero entre la pierna que vas arrastrando, está todo oscuro, estás pendiente de si sale el oso y qué vas a hacer con la escopeta y demás. Realmente es un tipo de viaje que yo no recomiendo. Para nada. No sé por qué la gente sale. Uno que me enseñó, me dio una primera pista muy útil sobre cómo funcionaban los italianos. Pues yo había leído una novela que se llama Bomarzo, de Múgica Laínez, y quise ir a Bomarzo, al Parque de los Monstruos. Un aristócrata renacentista, Licino Orsini, se construyó un parque de monstruos, con monstruos tallados en la roca y demás. Está relativamente cerca de Viterbo, por tanto no muy lejos de Roma. Fui en tren hasta Viterbo y en Viterbo, hablo de primeros 80, no había ninguna casa de alquiler de coches. Pero había un taller que te alquilaban. Alquilé por muy poco dinero un 127, un utilitario de la época. Fui al Parque de los Monstruos, me lo pasé de maravilla. Y luego a la vuelta fui al coche y no arranca. Entonces, si notaba algo en el motor, yo no tengo ni idea de motores. Pero pienso, bueno, pues, lo que sí, miremos por si acaso. Joder. Y lo que vi es que habían robado el motor. Estaba vacío. Busqué una cabina y llamé al dueño del coche y en un italiano macarrónico, y entonces no hablaba italiano, intenté explicarle que me habían robado el motor, sin forzar nada. Non c'è niente. Y ahora venía y lo arreglaba todo. Y ¿cómo va a arreglarlo si me han robado el motor? El hombre vino y lo que abrió fue el maletero, que también estaba vacío. Pero en un rinconcito había una cajita del tamaño de una caja de zapatos. Yo dijo, suele pasar. Cuando le pones el motor de un Vespino a un coche, siempre se desconecta el tubito de la gasolina. ¿Cómo? El motor de un Vespino. Cabrón, me había puesto el motor de un Vespino al 127 y me explicó que es que así no pagabas impuestos, porque los coches de verdad tenían una fiscalidad alta. Se le quitó el motor y podía justificar que su coche tenía menos de 49 centímetros cúbicos, que por tanto no tenía que tributar. Y pensé, mira, algo he aprendido. Y también en un viaje, y no en una estancia, pero te digo, yo soy sedentario, los viajes me aturden. Conocí a uno de los tipos más heroicos que he conocido en la vida. Y esto fue en el viaje elemental en tren de París a Barcelona. Entonces estaba el talgo nocturno que salía a las 11 de la noche y llegaba por la mañana a Barcelona. Yo estaba en mi compartimento cuando aún habíamos salido de Austerlitz y apareció una señora que llevaba a un chico en silla de ruedas.
Y me dijo, viaja usted aquí y tal. El chico viajará también, que no puede andar, así con cara. El chaval tendría, no sé, 16, 18 años. Bueno, la madre me lo encomendó y se fue. Quedamos la silla de ruedas, vimos el chaval en la litera. Bueno, estuvimos hablando un rato y luego pensé que bueno, íbamos a dormir y que iba a ser pues, un viaje apacible. En un momento dado el hombre me dice, tengo que ir al baño. Bueno, pues vamos a ir. No hace falta que bajemos la silla ni nada, con tal de que tú me sujetes y tal. Esto llegamos, bueno, vamos a ir por el pasillo y le dejo en el baño. Te podrás arreglar, ningún problema. Y me vuelvo al compartimento, pasa 5 minutos, 10, a la media hora empiezo a pensar, ay. Y voy al baño, llamo, no hay respuesta, abro, joder, y está lleno de sangre. Ahora sí que vamos a... Yo soy de esa gente que se pone histérica por nada, ¿eh? Se pone algo hay que hacer, empiezo a recorrer el tren y nada, muy cerquita me lo encuentro tirado en el suelo porque no podía andar, solo podía arrastrar así. Y digo, joder, tío, qué susto me has dado. Pero no, ¿por qué? Si quería estar un rato aquí en el pasillo. Joder, tío, pero que iba al baño y hay sangre. Y dije, hombre, a ver, todo el mundo tiene algún problemilla físico y el mío son las almorranas. El tipo no podía caminar, solo podía arrastrarse y su problema eran las almorranas. Y no he dejado de admirar a ese hombre en mi vida. Nunca más supe de él, pero cuando nos despedimos en Barcelona pensé, joder, qué tío, qué bien lo lleva. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los viajes. Yo no soy muy de monumentos, hay algunas cosas que me impresionan, pero no tengo mucha sensibilidad. Esta gente que dice, no, la luz de tal ciudad, no distingo la luz de un sitio de otro y ni distingo apenas nada. Pero la gente sí es distinguible y aprendes cosas. Antes de esa cosa de Viterbo, donde descubrí que un coche puede funcionar con un motor de espino, pues me había ido a dar la vuelta al mundo con la idea de pasar bastante tiempo en India. Pero llegando a India, no, tranquilidad, porque... Ahora me va a pasar a mí, o sea que no. Bueno, quería pasar el tiempo en India, pero había habido una catástrofe en la fábrica química en Bhopal, habían muerto 2.000, no sé cuántas personas, y no dejaban entrar a pistas. Lo intenté todo, pero no me dejaron pasar. Entonces, pensé, bueno, pues ya que estoy por esta parte del mundo, pues iré a Corea. O sea, será un sitio exótico. Yo he intentado alternar hoteles decentes con hoteles indecentes, porque pensaba que eso hacía más de viajero. Y en Corea tocaba hotel indecente, o sea, un hotel de locales, ¿no? Para el turismo internacional, que aún no existía. O sea, nadie iba a Corea. Es que ahora explico por qué. Bueno, fui a un hotel que estaba baratísimo. Había básicamente agricultores coreanos, que hubo gente de pueblos que iba a la ciudad para ver si podían pillar algo de negocio de los futuros Juegos Olímpicos.
que eran en el 88, yo hablo del 85. Pues llegué y por la hora que era, bueno, me voy a acostar y mañana vemos en qué consiste esto. Y me acuesto y casi al momento, pum, 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 llaman a la puerta, abro y es un chico de la recepción que me pregunta si quiero girls, Mr. Girls. No. Se va. Menos de 5 minutos después, me voy a llamar. Joder, y está viniendo con una niña. Bueno, esto ya no puede empeorar. Le dije que no, que eso menos, que por favor que se largara. Y así seguimos marciando. Se va. 5 minutos después, toc, toc, toc. Abro pensando, ahí está esto. Y sin decir nada, da por supuesto que hay y se me mete en la cama, con calcetines y todo. Bueno, costó. O sea, yo no tengo problema en... Bueno, sí tengo problema, no me gusta dormir con gente, más si son coreanos desconocidos. Se va por conseguir echarme y dormir un rato, pero pensé, no están las cosas aquí. Y no al día siguiente, pero al otro, conocí por casualidad un tipo que se llamaba David O, que me explicó que era ejecutivo. Mi inglés era malo, el suyo era... Yo no sé, quizás su historia fuera completamente distinta como la entendí yo, porque nos comunicábamos básicamente por... Pero dijo, yo puedo tomarme mi día anual de vacaciones y acompañarte, que yo te enseño la ciudad y practico mi inglés contigo. Vale, entonces me llevó a las dos cosas que le parecían, bueno, a tres. Las cosas que le parecían pues, más interesantes para una especie de turista, aunque yo creo que pinta de turista no tenía, pero no tiene. Lo primero me llevó a comer carne de perro. Comí por poder decir que he comido carne de perro. No lo recomiendo a nadie, es mala. Aparte de que luego dijo, vamos a subir a una atalaya que es muy interesante, divertidísimo. Subido, mirando la ciudad, de repente dice, ¡ay! Como una humareda tremenda. Esto es que están poniendo el gas, pero lo están poniendo muy rápido, porque tiene que estar todo listo para los Juegos Olímpicos, entonces van explotando casas. Y si echas aquí un rato, 2 o 3 explosiones las ves seguro, porque es verdad, 1 o 2. O sea, este era el plan. Claro, el ejecutivo David O me explicó, creo que me explicó, eso, que tenía un día de vacaciones y que su sueldo consistía en una litera, en un cuarto donde dormían 4, un traje que ponía la empresa y un maletín que también ponía, y unos zapatos. Traje, el maletín y los zapatos. Y si él conseguía ventas, pues le daban una comisión. Este nivel. Tenía que invitar yo a todo. Luego se empeñó en llevarme al prostíbulo y yo... esas cosas me deprimen un poco, pero él no se cortó, o sea, pidió cena y luego dos señoras y lo pagué yo y aún estoy lamentando. Pero bueno, el caso es que el tipo me dijo que la auténtica Corea no era eso. La auténtica Corea era la de fuera de la ciudad. Y que podía llevarme a casa de sus padres y vería cómo vivían los auténticos coreanos. Hay situaciones en las que tienes que decir que no. Pero
aquí estamos. O sea, no, me cuesta mucho decir que no. Total. El hombre me llevó a un pueblo de la costa. Su padre era pescador. Me abandonó allí y se volvió a trabajar. Yo estaba con 2 personas más o menos ancianas, coreanas. Yo no sabía una palabra en coreano y encima era colcho es fumador. Entonces yo cada vez que me escapaba para fumar decía colcho, y me entendía, pero no sabía decir nada más. Y ellos no sabían decir nada. Bueno, estábamos allí quietos, ellos mirándome a mí y yo mirándome a ellos y teníamos para días. No sé, fue una experiencia muy autista, pero desde luego ves cómo vivían los coreanos. Y la lección de ese viaje fue que el capitalismo y el desarrollo siempre funcionan igual. Hay alguien que tiene que pasarlas muy canutas para que la siguiente generación y la otra pues dé ciertas cosas por supuestas. A mediados 80, Corea era un país absolutamente miserable y además de miserable, brutal. Las casas explotaban y les hacía gracia, lo miraban desde la atalaya, mira, otra. Bueno, échale eso, un cambio ahora. En general desconfío de las recomendaciones y cuando te dicen, no, yo tengo un amigo ahí que, en fin, llámale y te va a ayudar en todo. Si le conoces tú personalmente, puede ser que la cosa no termine en un completo desastre. Pero en general estas cosas no funcionan. Sería en el 94, hubo un desastre en Ruanda, una cosa muy espantosa. Y para llegar a Ruanda, como el país estaba cerrado, lo mejor era volar desde Bruselas a Kinshasa, de Kinshasa a Goma, que está en la frontera, pasar por todo Congo y llegar a la frontera con Ruanda y allí ver qué se hacía. Bueno, fui a Bruselas para embarcar en el vuelo a Kinshasa y en el vuelo era poquísimos, menos de 10 personas. Había algunos tipos intermercenarios, un equipo de CNN. La cosa, claro, nos sentamos juntos con estos de CNN y la jefa era una que os hizo famosa, Cristiana Mampur. Y me dijo, yo ya estaba en Congo, no sabes lo horrible que es. Las vas a pasar canutas, va a ser horrible. Y, joder, gracias, Cristiana. Pero a mí no me va a pasar nada. Mira, sacó el pasaporte y en la contraportada había pegado una foto de ella con Mobutu, que era el dictador de la época. Era un tipo completamente sanguinario, pero es verdad, y salían abrazados. Solo tengo que enseñar esto y todo bien. Tú, en cambio, efectivamente, aterrizamos en Kinshasa y unos señores muy elegantes, trajes de Armani y tal. Pasen por aquí. A mí me llevaron a una habitación y a ellos a otras habitaciones. Ese fragmento me lo perdí porque yo estaba ocupado con lo mío. La cosa consiste en que te dicen que te quites toda la ropa, tu ordenador, tu transmisor por satélite, todo esto lo tienen ellos y además tienen una pistola. Por lo cual tú pues, te pelotas allí, les das todo y entonces te piden una cantidad, en este caso, si no recuerdo mal, $500, bastante. Pensé, joder, si yo hubiera tenido la foto en Mobutu conmigo. Pero bueno, ¿no? Pagué, me resistí simbólicamente como 1 hora o así, pero al final pagas, ya te vistes y eso, me devolvieron todo.
Con esos $500 pues se comprarían otro traje de esos fantásticos que llevaban. Y saliendo por un pasillo bastante siniestro, vi una puerta abierta y estaban los tres hombres del equipo de CNN en pelotas, con el equipo en un rincón y con los del traje delante y no sé qué tal, sacándoles la pasta, ¿no? Eso sí, Cristian estaba allí vestida en otro sitio tranquilamente. Llevar la foto del dictador te puede ayudar, acabas pagando lo mismo. Poquinaron la pasta y la foto no le sirvió realmente de nada, salvo por evitar la molestia, cambiarse de ropa. Una de suerte. Cuando viajas, bueno, hay que tener suerte. Una vez me tocó hacer, esta vez no tuve suerte, tuvo suerte otra persona. Me tocó hacer un viaje a una isla que se llama Nukuiva, que está en el archipiélago de las Marquesas. Tenía que esperar un barco de vela que tenía que pasar, pero no llegaba nunca. Y pregunté y me dijeron, hay una señora que alquila un bungalow que tiene. Fui, efectivamente, la señora estaba allí, el bungalow también, y los lagartos también estaban arriba en el techo. El problema con esos lagartos es que se peleaban mucho, hacen queco, queco, pero se pelean y entonces uno se cae. Entonces te cae encima. Pues bueno, esto no viene a cuento de nada. Pero como pasé allí pues, un cierto tiempo, hablé bastante con la señora. Dijo, yo llegué aquí en las peores circunstancias. Estaba navegando con mi marido, chocamos con un arrecife, naufragamos y él, con todo el apuro, murió de un infarto. Y yo me quedé aquí. Me enseñó el barco, efectivamente, no lo había tocado, estaba hecho una ruina allí en la playa. Y dijo, pero bueno, pensé que podía quedarme aquí y aquí he rehecho felizmente mi vida. Y la había rehecho con un cocinero de París que había matado en París a su colega de cocina y se había escapado a los mares del sur. Era un señor bajito, muy agradable. Claro, siempre sospechas de alguien que ha matado a alguien. Pero bueno, ellos eran felices. O sea, porque él tenía el vicio de meterle vainilla a todo. Bueno, no se comía raro en aquella casa. Pero la señora, una americana relativamente mayor, que tenía 60 años por la época, me dijo que nunca en la vida había sido tan feliz como con el cocinero de la vainilla y el asesinato en Francia. Bueno, pues sí, realmente de la mala suerte puede salir la buena suerte, pero hay que estar ahí, hay que estar de viaje. Y yo he tenido suerte. A veces, las cosas que te pasan son absurdas y esto que voy a contar no hace falta que se lo crean porque no merece ser creído. Yo llevaba un equipo muy pesado en la época porque no existían los teléfonos por satélite ni nada de esto. Entonces era como una placa que pesaba 12 kilos, que la orientabas a un satélite y si tenías suerte enviabas un texto, no sabías si había llegado, pero teóricamente llegaba a una ciudad alemana y ahí lo rebotaban por fax hacia tu relación. Yo había vuelto de Ruanda una caminata muy larga y había entrado ya en coma. Pues intenté transmitir, pero no funcionaba la máquina, no había manera. Entonces pregunté y me dijeron, bueno, ahí arriba, en lo alto de esa montaña, vive un traficante de diamantes griego que tiene un teléfono por satélite. Vale la pena intentarlo.
con todo el peso vas subiendo la montaña, te pasa un poco como lo del chiste del gato, ¿no? Bueno, ahora resultará que llego y el tipo me dirá que no sé qué, que no sé cuántos y tal, vaya desgraciado el tipo ese, que no sé qué, vaya, ya te va a estar abriendo según subes. Bueno, llegué, llamo y aparece un señor alto, que bueno, luego supe que era Tutsi, pero me han dicho que hay un teléfono aquí que estoy dispuesto a pagar la tarifa normal, $100 minuto. El señor se ha ido y yo no puedo. De hecho, se ha llevado al teléfono, no tiene nada, claro que sí. Y subo. No, tiene que ayudarme, no sé qué, echas todo el cuento del mundo. Y entonces, pues, entre las muchas cosas que le dije es que yo tengo que transmitir un texto a Barcelona. Pero no era Barcelona, pero yo vivía en Barcelona. Bueno, vivía en París, pero había nacido en Barcelona. Salió a Barcelona. Se me quedó mirando y dijo, Barcelona. Levantó el puño y dijo, visca Catalunya lliure y socialista. Me tenía petrificado. ¿Y esto? Y entonces me contó que le había enseñado a leer y escribir un cura de los del padre Magriñá, que eran todos indepes, pero indepes de cuando entonces. Y que le había enseñado a leer y escribir francés, pero que lo esencial era levantar el puño y decir que es que Cataluña lliure socialista y que esto se le había quedado en el cerebro, y que él oía hablar de Barcelona o Cataluña y tal, levantaba el puño y evidentemente no soy muy desacuerdo, pero levanté el puño y dije que es que Cataluña lliure socialista y transmití gratis. Allí estaba el teléfono, hablé con el periódico, hablé con mi pareja de entonces, yo creo que hasta con mi madre hablé, barra libre, y bueno, y piensas, ¿y esta chiripa? Pues bueno, estas chiripas, es que tienes que estar ahí. Y no sé si es tan recomendable. Yo en realidad creo estar bastante de acuerdo con lo que decía Fernando Pessoa, que el mejor viaje es salir de casa, salir a tu calle y mirar. Y ya está. La gente... Ayer pregunté a alguien, ¿cuál es la gracia del viaje? El viaje te pone en otro contexto y te fuerza a ver el mundo de otra forma y a verte a ti mismo de otra forma. Yo no soy de los que miran mucho hacia dentro de sí mismo. Es de las cosas que me parecen menos interesantes. Yo creo que es mejor el exterior. Y en todo caso, si tienes interés en algo relacionado contigo, pues sería saber qué posición ocupas tú en el mundo, en ese contexto. Pero es verdad que uno aprende un poco quién es cuando las circunstancias son, por lo menos, anómalas. Última batallita y lo dejamos, y si alguien quiere preguntar algo, hay momentos que tienes que decidir y más fácil es tomar la decisión equivocada, es la que te sale de entrar. Yo había ido a una guerra por casualidad y ya había llegado mi relevo. Estaba en Arabia Saudí con las tropas americanas que iban a invadir Irak la primera vez, luego unos años después volvieron.
había llegado mi relevo y el problema es que no se podía salir del país porque no había tráfico aéreo, porque había misiles de ahí abajo y demás. Entonces me llegó la noticia de que el embajador de un país latinoamericano, podría ser argentino, había entrado en pánico y había pedido que le sacaran de allí. Le enviaban un avión militar, un Hércules. ¿No? Pues el Hércules abre espacio para todos. Así que me fui al aeropuerto, que estaba vacío, claro, no había tráfico ni nada. Pero bueno, al final acabas viendo un grupito y a un señor que habla con acento argentino. Me junté, me presenté, que si podía viajar con ellos, no sabía dónde viajaban, pero bueno, era salir de ahí. Me dijo, sí, no hay problema, porque vamos solo nosotros. Y entonces llegó la tripulación, un par de militares argentinos que llegaron así con una cara de circunstancias diciendo no podemos volar porque hemos llevado unos caballos de competición a Abu Dhabi y en el viaje se nos ha no roto, pero estaba agrietado el cristal de la cabina y no se atrevían a despegar, que aquello se iba a romper y tal. Pero el embajador argentino realmente estaba en pánico y dijo que salían con cristal o sin cristal. Pero no, es que no se puede, que había que salir. Es que el avión está lleno de mierda de caballo. Es igual, el hombre este tenía que salir. Entonces, tú tienes que decidir qué haces. En Arabia Saudí el problema era que nunca podías tomarte una copa porque el alcohol estaba prohibido. Yo había fabricado, había pasado muchos meses allí, había fabricado un alcohol casero con arroz hervido, que era criminal. Generalmente que en la noche de fin de año lo bebimos mezclado con Coca-Cola y tal, y hacía efecto. Bueno, el efecto de verdad era al día siguiente. No sé cómo nadie se quedó ciego con eso. Bueno, total. Yo tenía ganas de tomar una cerveza. Pues me subo al avión argentino y ya se verá. Entonces le dijeron, bueno, vamos a ir cerquita, vamos a ir al Cairo y volando muy bajo. Vale. Pues ahí estábamos, despegó el avión y iba bien y de repente dejó de ir bien porque efectivamente se rompió el cristal, aunque no hubo problema de despresurización porque volaban muy bajo. Entró una ventolera tremenda, entonces todo empieza a moverse y el avión a dar tumbos y es una sensación que piensas, con una cerveza voy a acabar matándome. Pero bueno, ya lo he hecho pecho, ya estás ahí amarrado y a ver. El caso es que es malísimo oír los comentarios del piloto y el copiloto, porque claro, lo decían todo en voz alta. Y ellos estaban convencidos de que nos matábamos. Y además, en argentino. ¿Cómo nos acababa así? El caso es que consiguieron aterrizar como a 40-50 kilómetros del Cairo en el desierto y solo una persona se rompió un brazo o se hizo daño en un brazo. A nadie le pasó nada. Salimos del avión, nos dijeron que nos alejáramos por si pasara eso que pasa en las películas, pero no pasó. O sea, el avión se estrella, pero no explota. Se queda ahí, muerto. Bueno, pues estuvimos un rato y luego vino un coche a buscar el embajador y se fue solo con el embajador. Y como 2 horas después vino un vehículo de la policía, con Cruz Roja o no sé qué, y se nos llevaron a
a vosotros. La señora que iba venida se fue en la embajada. Y esa noche me tomé 2 cervezas Estela egipcias y pillé el pedal más hermoso de mi vida. No sé cómo conseguí llegar al hotel. Y estamos casi ahí. O sea, yo lo dejaría y si por alguna razón quieren insistir, pregunten y tiramos millas. Hay más batallitas, porque no las conocen. Y eso que se ahorran. Pero en fin, si hay algo de algún lugar exótico que seguramente no conoceré. A mí no me gustan mucho los sitios exóticos. También lo digo eso de la gente que se siente. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Hola. Solo quería saber a qué país no volvería y por ¿A qué país no volvería? Bueno, yo nunca quería volver a España, pero ¿a qué país no volvería? Pues, seguramente a Congo. Es un país muy bonito. Y en la frontera con Ruanda ves a los famosos gorilas, los gorilas en la niebla y tal, que luego la gente los mata y se los come. Quedan algunos y el país es bonito, pero yo no quiero volver ahí ni de broma. Y Arabia Saudí tampoco, porque siguen igual y no. Arabia Saudí es un país muy, muy antipático. En general, Arabia y los Emiratos, y esto no. Preferiría no tener que volver. En Arabia es que incluso lo agradable es desagradable. Antes de esa guerra, por conseguir el visado para esa guerra, porque ya había tenido otro visado para ir a un congreso de aeronáutica, que no le interesaba a nadie. Pero era una ocasión de entrar en un país que normalmente no puedes conocer, salvo que seas musulmán o tengas el enchufe de alguien. Así que me fui al congreso de aeronáutica. Y bueno, habían preparado cosa fastuosa para los expertos en aeronáutica que, digamos, allí era todos una peña cuentistas, lo que queríamos era entrar al país. No sé si llegó a hacerse el congreso. Pero bueno, a mí me llevaron a un hotel súper lujoso. Y me pusieron en una suite muy grande. Lo que faltaba era el mueble bar, pero todo lo demás lo tenía. Terrazas, balcones, habitaciones, muchas camas y sofás y pantallas gigantes y un baño enorme. Entonces, bueno, lo que suele hacer uno cuando llega a la habitación es va al baño y orina. Y estaba en esto cuando me pareció que detrás tenía alguien. Sí, hostia, qué sensación. Entonces, claro, vamos a girarnos con cuidado porque si hay alguien aquí será con malas intenciones. Hay alguien. Si eso acabas lo que estás haciendo, te vuelves, bueno, aquí, pues, será un secuestro o algo. Yo qué sé, deben buscar especialistas en aeronáutica. Y no, era un señor que tenía una toalla para que yo me limpiara estaba así con una toalla. O sea, era una suite que tenía un pobre esclavo durmiendo en una especie de armario y que
En cualquier momento salía y te traía una toalla, o un vaso de agua, o un zumo de frutas, en general cosas que no tenían ninguna necesidad de ellas, pero estaba allí. El susto me pegué. Total. Si hay que ir, mejor el Congo. A Arabia Saudita. Al contrario, ¿cuál sería el mejor viaje que has hecho o el que nos recomiendas? También desde ese punto de vista que has dicho de las personas que encuentras. Ahora que lo pienso, es que hay varios. Y en general pensaba que todo lo mío había sido siempre calamitoso, ¿no? Hay algunas cosas que... Es que hay razones para una cosa o para otra. Y desde luego recomiendo habitualmente Italia o Escocia porque son los países que me gustan mucho, aunque en Escocia la mayoría de los dueños de los bed and breakfast creo que son básicamente pervertidos sexuales. Creo que la mayoría, por mi experiencia, pero bueno, o sea, son de estos que hurgan en los cajones de ropa femenina y tal. No fue uno solo, no fueron varios. Pero la gente es tan agradable si consigues entenderla. Y el país es tan bonito que durante años pasé mis vacaciones ahí y me gusta mucho Italia. Me gusta desde de norte a sur. Creo que más el sur que el norte. Pero ya que ahora nadie va a Moscú. Pero hace un tiempo fui a Moscú y un jugador de baloncesto hispano-ruso, llamado Chechu Biryukov, le pregunté, ¿tienes alguna pista? Me dijo, sé dónde comprar un caviar fantástico, destrápelo. Es confidencial, no puedes decirlo a nadie, es completamente ilegal, pero si vas en mi nombre, yo estaba en un hotel enfrente del Kremlin, al otro lado del río, donde mataron a un opositor. Y a la hora de desayunar tenías que vigilar mucho en qué mesa te sentabas, que no había ninguna señal de nada, pero si te sentabas en la mesa de uno de estos plutócratas que venía el metro palidísimo, te decía, por favor, salga de aquí. Entonces llegaba el tipo en cuestión con 20 guardaespaldas, se ponía en su mesita y nosotros formando círculo. O sea, era un hotel. Está bien. Total, yo lo que quería tanto del caviar. Y las indicaciones eran, vas a la estación de Kiev, o sea, hacia Ucrania, y sigues andando. Al cabo de 1 kilómetro verás como que la ciudad se acaba. Sigues andando. Pasarás como un poblado y tal. Pues sigues andando. Y al final llegarás a una especie de mercado con un aspecto, o el aspecto. Sí, un mercado, pero un mercado de estos. Y fui a la pescadería que me había dicho, esta era la única que había, y dije, Biryukov. Hay que insistir, Biryukov. Y al final ya no así. Caviar. El hombre se va al interior de algún sitio
y sale con una bolsa cerrada, paca. Sí. No sé cuántos dólares, poco para el peso que... O sea, $300. Se los doy y ahí está, Videocop. Y entonces, como bueno, camino de vuelta, no, esto pesa mucho. O sea, aquí me ha metido piedras o lo que sea, me ha guindado. Entonces, abrí la bolsa, miré, sí, era como un tupper con caviar. Seguro que hay una piedra dentro de la envuelto en un poco de caviar para que maldije al tipo a cabo de horas y de que había que hacer un trozo de trayecto en un barco. Llegué al hotel. Joder, abrí el tupper y era un caviar. No había ninguna piedra dentro. Medio kilo de caviar. Y me lo comí y estuve durante varios días enfermo. Pero ¿quién puede decir que se ha comido medio kilo de caviar? Gracias por compartir con nosotros tus experiencias en viajes, las experiencias calamitosas. ¿Sería posible que nos contaras una experiencia que recuerdes muy grata que se pueda contar? Que se pueda contar. Es que no sé si se puede contar, o sea, me dijeron que la contara cuando ocurrió, pero... No, esa no voy a contar. Vamos a pensar en otra. Bueno, pues algo que no me esperaba. Cuando hablaba de esa cosa de la viuda, del velero naufragado y el cocinero francés del cuchillo así. Yo estaba de viaje hacia Mururoa, un atolón donde los franceses hacían pruebas nucleares. Y bueno, se montó como una campaña Greenpeace para intentar protestar o obstaculizar si se podía. Pero los dos barcos de Greenpeace los arrestaron enseguida. Bajaban los franceses de helicópteros con porras y tiraban la asunto enseguida y te llevaban detenido. Yo iba en un velero fletado por Greenpeace, pero no propiedad de Greenpeace, entonces no podían permitirse que los franceses los secuestraran. Bueno, pues, había habido unas tormentas tremendas, quedaba muy poca comida, y a bordo íbamos 3 periodistas y unos parlamentarios internacionales, un japonés, una escandinava, no recuerdo de dónde, muy mayor, y que... Entonces a los de Greenpeace les ocurrió que como íbamos fatal de comida ya y eso se acababa, llevaban en la bodega del velero, el velero se llama Manutía, era un velero fantástico, llevaban un mini velerito que había naufragado y tenía un agujero. Pero bueno, si conseguimos que embarquéis justo en aguas territoriales francesas, ahí enfrente tenemos el destructor francés, vendrán y os rescatarán y les llevarán a lo que sea. No pongáis resistencia porque bueno, si no hay otro remedio. Bajaron el velerito
calmar, nos subimos y efectivamente entraba agua. Entonces, bueno, voy a tener la oportunidad de decir, lanzamos el SOS. Es decir, SOS, la gente se cree que significa algo, hay gente que no significa nada. Es una señal telegráfica que no significa nada. 3 puntos, no. Bueno, y como yo vivía entonces en París y era el que sabía francés, pues me puse a la radio con los militares franceses, el instructor, les dije, pues, apuraos, entra agua, por favor, ir viniendo. Nuestros cálculos están fuera de aguas territoriales, no nos molestan nada. No, castiguemos. Nosotros creíamos que sí, que estábamos invadiendo aguas francesas y que somos realmente malos. Y no, están bastante fuera. Bueno, pues, ¿y ahora qué? Dentro estaba todo lleno de agua y aquello se iba a pique completamente. Puedes llamar que naufragamos. Tal que al final se vinieron a acercarse a los parlamentarios, bajaron unos comandos y subieron, digamos, al tripulante y los 3 periodistas, pues nos hicieron subir en clase de turistas. Subir por una cuerda, un destructor es altísimo. Tú te das cuenta hasta que estás abajo y tienes que subir y encima se mueve y te das unos porrazos tremendos contra el casco. Bueno, llegamos a subir, nos comunicaron la detención, ningún golpe, ninguna nada. Nos dieron ropa seca pero bueno, pues los llevamos a la cárcel en Mururoa. Allá vamos. Tomamos un café y tal, la mañana siguiente llegamos a Mururoa y pues estábamos los 3 en una celda normal. Y nos trajeron croissants para desayunar. Y el que se ocupaba de la vigilancia era un chico de la Legión extranjera, que era un unionista de Irlanda del Norte que había matado a un católico y pues había tenido que alistar en la Legión extranjera para no ir a cárcel. Era bastante majete, o sea, como el cocinero de la vainilla. Esta gente, ¿por qué mata a otros si son majos? Bueno, qué mal. Claro, estuvimos charlando, yo conocía relativamente bien su pueblo. Yo les dijo, bueno, hasta que estéis aquí o fuera, si es una torrón. Venga, bueno, salimos fuera y ahora lo que tenéis que hacer es bañaros en el suelo. Bueno, claro, en un primer momento consideras que a ella acaban de hacer una prueba nuclear. Entonces dice, me baño cada día y estoy estupendo. Estupendo no estaba. Pero bueno, estaba vivo. En cuanto te das cuenta de lo azules que son esas aguas, lo especial que es bañarse en ese atorrón, lo bonito que era todo. Pues si me bañé y nos bañamos. Y un viaje que había sido todo catastrófico, acabó con ese baño fantástico, inesperado y seguramente irrepetible. O sea que a veces la cosa acaba bien. Luego nos deportaron y nos pusieron una cosa en el pasaporte que no podíamos volver por esa parte del mundo. Bueno, yo quería saber cómo profesor cuando enviado tendría una crónica diaria o si mandabas cuando tenías material y en estos casos los que tenías que mandar si o si algo para enviar una crónica diaria o e-commerce, si te has tenido que inventar alguna vez
poner de literatura la crónica solo porque tenías que mirar algo? Estratagemas, no, yo sigo el consejo de Bartleby, el escribiente, siempre digo preferiría no hacerlo cuando me encargan algo, se insiste. Nunca he cobrado la pieza, es que siempre he cobrado bastante bien y me he escaqueado de todo lo que he podido y más. Yo creo que entre los currantes de la casa yo debo tener bastante mala fama. Pero no, nunca he tenido que inventarme nada. Pues, no sé si en un momento dado le echas literatura, porque no sabes. Cuando murió el Papa polaco, Juan Pablo II, era prácticamente la hora del cierre. O sea, lo anunciaron y quedaban 3/4 de hora para el cierre del periódico, que era del país. Entonces, en la primera edición iban solo 2 páginas, pero había que llenar las 2 páginas. Y 2 páginas venían a ser 10 folios. Y en general, una persona que escriba rápido tarda 1/4 de hora en llenar un folio. Pues, si tienes 20 minutos para hacer 10 y no hay más de medio, los haces. Pero es que no sabes lo que estás poniendo. Ni puedes mirar la línea anterior ni nada. O sea, es como sale. Y sale. Luego debe ser bochornoso, claro, no miras eso nunca más. Pero sale. Eso es la práctica. Pero nunca he tenido que inventar cosas ni... Y eso que te piden cosas realmente marcianas. Cuando estabas en aeronáutica, que no sé. No, pero la cosa era a la vuelta poder hacer una historieta sobre cómo se vive más o menos en Arabia Saudí. O sea, pues no sé, pero fue una cosa que descubrí, fue que como las mujeres no pueden hablar con los hombres, humanos como es, las señoras solteras, siempre acompañada por alguna bella casada, no lo sé porque yo no podía hablar con ellas. Al salir del supermercado, dejaban caer un papelito con su número. Y entonces, cuando la persona y su comitiva habían pasado ya, el señor se acercaba y recogía el papelito. Bueno, pero bueno, ahí se trataba de hacer una, ya que te han dejado entrar, pero, por ejemplo, en la guerra del Golfo esa del 91, que todo era mentira. Pero bueno, la gente que estaba allí enviada tenía que hacer sus historietas de guerra y tal. No veíamos ninguna guerra. Estábamos en un hotelazo estupendo, sin alcohol, pero hotelazo estupendo. Y lo que te pedían era terror. O sea, la Tercera Guerra Mundial, armas químicas, las teles daban todo el rato aquello fosforito, no sé qué, y luego mareas negras. O sea, hoy he ido a la playa, he jugado un rato al billar, he ido donde los americanos, no pasa nada. Claro, quedas como un idiota. Pero es igual. Total, el día que empieza la guerra, me llaman de Madrid y dicen, oye, han empezado los bombardeos y tal. Llamo a los americanos y sí, los americanos me dicen, pues sí, que empezó la guerra y tal. Y entonces vuelvo a llamar a Madrid y digo, sí, empezó la guerra, pero es que, claro, aquí estamos en Dahrán y vemos pasar los aviones, pero no nos enteramos de nada. O sea, eso, si hubiera alguien en Bagdad, pues no todo el mundo tenía alguien en Bagdad. Y entonces dice, oye, no, ¿cómo que no pasa? Mira, te ponemos con la SER para que veas lo que... El enviado de la SER estaba contando
porque estaban cayendo chuzos de punta que los misiles, vamos, ciudades arrasadas, tal. Y Iñaki Gabilondo le decía, no voy a decir el nombre del enviado, le decía, oye, no, vuelve, métete en un refugio, que esto es demasiado peligroso, no sé qué, ten cuidado. Dice, no, la vocación es la vocación, hay que ir a por todas, y ahora mismo paro este taxi y voy a ver qué tal. O sea, generalmente lo que no tienes en esas situaciones es un taxi. Cuando puedes pagar un taxi es que no está pasando absolutamente nada. Pero es igual, la gente se lo creía. Pedían hazañas bélicas. Lo que yo enviaba era lo que realmente ocurría, que era nada. Hasta que pudimos pasar a Kuwait y luego a Irak, y no pasaba nada. Y yo enviaba unas crónicas absurdas y luego supe que mi padre ya había concluido que me iban a despedir en cuanto que viera, y que le decía a mi madre, joder, con lo bien que iba este chico y ahora se ha encontrado sin trabajo, habiendo hecho el ridículo. Bueno, luego me quedé bastante tranquilo de no haber participado en todas las trolas que se contaron, pero bueno, al volver decidí dejar el periódico, luego no lo dejé, pero es eso. Creo que ya... No vamos a castigarnos más, ¿no? Bueno, pues sí.